Mío. ¿Saben? Cuando usted le dice a alguien, Dios te bendiga, fíjese nomás lo que le está diciendo, lo que le está declarando, Dios te bendiga. So when you're saying hi to someone, you're actually saying, God bless you. Cuando alguien a mí en mi trabajo llega, y es raro, pero hay alguien a veces que uno a las 100 me dicen, Dios te bendiga, yo me siento bien. At work, it's very rare, but they'll come and say, hey, God bless you. And I'm like, wow, God bless you too. Porque me están bendiciendo, fíjese. Because they're actually blessing me. ¿Y quién no quiere ser bendecido por Dios? And who doesn't want to be blessed by God? Puede tomar su Give me asiento. more juice. ¿Sí tiene volumen? Yours? ¿Ya? ¿Volumen es ok? ¿Ya? En esta tarde quiero compartirle un mensaje de la palabra. This afternoon, I want to share a message of the Word of God. ¿Sabe una cosa? Cuando estamos en la casa de Dios es la oportunidad para recibir instrucción de parte de Dios. When you are here in the house of the Lord, it's when you have the time to receive instruction by Him. Y yo le doy gracias a Dios porque la primera instrucción Dios me la da a mí. And so I'm thankful because the first instruction it's given to myself. Así es que antes yo de predicar la palabra, Dios ya habló a mi vida. So before I even share or preach the word, He's already spoken to my life. Y quiero llevarle un pasaje de la Escritura en el libro de Efesios, And so I want to take you to the book of Ephesians. el capítulo 6, el versículo 10 al 12. So chapter 6 from 10 to 12. Y dice, mi Biblia tiene un tema que dice la armadura de Dios. So here in my Bible, right before the scripture, it gives the title of the armor of God. Y sabe una cosa, cada guerrero que va a pelear una batalla tiene que tener una armadura, una cobertura. And so if you're going to go out and fight, you should have some type of covering or body armor. Y qué mejor que tener la protección de Dios. Isn't it best to have the armor of God? ¿O a usted no le gusta la protección de Dios? A mí sí. Or you don't want the protection of God? A mí me I encanta do. estar protegido por el Señor. I enjoy having God's Por protection. eso es que busco la protección de Dios. That's why I look for His protection. Dice Efesios capítulo 6, el versículo 10 al 12, así la escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, por lo demás, hermanos míos, fíjese bien, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ephesians 6. Finally, be strengthened by the Lord and by His vast strength. Put on the full armor of God so that you can stand against the tactics of the devil. For our battle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the world powers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavens. Oremos. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Señor, por esta que es tu palabra, no es lo que yo pienso, Señor. Usa solamente mis labios, Señor, es tu palabra, es esa semilla que llega, Señor, y cae en tierra fértil, Señor, y produce al 100%, Señor. Padre, esta es tu palabra, Señor, y yo espero que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en la vida de tus hijos, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Está dispuesto a recibir el consejo de la palabra? Are you ready to receive the word of God? Fíjese, la palabra de Dios nos manda a estar firmes en lo que leímos. So look, the word of God calls us to be firm in what we're reading. Pero, ¿sabe una cosa? Mientras estemos en esta tierra vamos a tener problemas, luchas y pruebas. But look, while we are here on earth, we're going to have problems, we're going to have trials, we're going to have, bad situations. Y sabe una cosa, muchas veces va a haber deseo de que nosotros vamos a sentirnos tan impotentes que a veces vamos a querer rendirnos. And unfortunately, there are going to be moments where we're going to be lack of strength that we're going to want to surrender. Y muchas veces dentro del pueblo de Dios eso nos puede pasar también a nosotros. And even here in the middle of the God's people, it can happen to us. Y muchas veces podemos llegar a pensar y decir,
¿Sabes qué? Ya no quiero seguir adelante. And maybe a couple of times it's happened where you just say, I'm giving in. ¿Sabe si usted no le ha pasado? A mí se me ha pasado. I don't know if it's happened to you, but it has happened to me. Que me he mirado a veces en situaciones que digo yo, ya estoy cansado. I've looked and I'm like, I'm in this situation, I'm tired of being here. Pero fíjese cuando estaba leyendo la escritura, dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos, ¿quién dice? En el Señor. But as I'm reading here, it's telling me to look for strength in Lord, to His vast strength. Y muchas veces yo pude entender por medio de la palabra que muchas veces cuando me siento así, And many times as I'm reading, I'm understanding that when I feel weak, y cuando me siento de esa manera, and in that way, es que a veces estoy cometiendo errores como estoy peleando la batalla. is because I'm falsely fighting the fight. I'm not fighting the fight correctly. Y de acuerdo a la palabra, eso me dice que estoy usando la estrategia equivocada. And according to the Word of God, I'm using the wrong strategy to fight. Yo me he sentido así varias veces. Yo no sé si usted con sus problemas a veces o con sus luchas o con sus enfermedades se siente de esa manera. I have actually felt this way, that I'm using the wrong strategy. I don't know if you have, but I have. Mire, cuando uno tiene un plan, tiene una estrategia o no. So when you have a plan, you also have a strategy, right? Cuando usted traza un plan, usted tiene que tener una estrategia. As you're planning a plan, you're finding a strategy. Le voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an example. Usted está estudiando para algo, You're studying for a career, pero usted ya tiene una estrategia planeada para lo que va a hacer después de que se reciba. but you have a strategy what you're going to do after you receive your degree. Quizá nosotros al empezar el año plazamos un plan, pero tenemos que tener una estrategia también para seguir. Maybe at the beginning of the year you started with the plan, but you need a strategy to follow that plan. Y si muchas veces hemos dejado o hemos pensado que lo que nos hemos tratado no puede ser posible, no se dé por vencido. Maybe you've thought, this is too hard, but don't give in. A lo mejor como joven dices, ya no voy a seguir estudiando porque eso se me hace más duro. No deje la escuela. As a young one, as a young adult, you've said, I'm going to quit studying. It's too hard. I'm just going to go to work. Don't give in. No deje la escuela porque después que usted se reciba, va a recibir los beneficios. Don't stop studying because once you finish school, you're going to reap the benefits. Pero a lo mejor nosotros, los adultos, pasamos por situaciones donde podemos decir, ya no puedo seguir adelante, ya no quiero seguir adelante. But even us as adults, we've hit that situation. We've run into that situation where you just say, man, I'm too tired. I can't continue. A lo mejor ese problema sigue ahí. And maybe that problem continues. A lo mejor por lo que hemos estado pidiendo no se ha dado tampoco. What you've been asking for in your petitions hasn't actually come about. Pero déjeme decirle una cosa, es que muchas veces estamos peleando la batalla de la manera equivocada. But let me tell you, you might be fighting incorrectly. El versículo 10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y no solamente en eso, fíjese lo que dice, y en el poder de su fuerza. Be strengthened by the Lord and by His vast strength. O sea, no solamente nos vamos a fortalecer en el Señor, dice, el Señor tiene poder y fuerza. So here we see two different types. We see strength and strengthen. There are two different types of strength. The kind that you need like a quick jolt, but the other one that gets you going. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos desgastado queriendo llegar a alcanzar algo y no lo podemos alcanzar? How many of us have grown weary trying to finish and it seems like we can't? ¿Cuántas veces hemos trazado planes y no los hemos cumplido? And how many of you have started planning something, you started something you planned, but you don't finish it? ¿Cuántas veces han venido dificultades a nuestra vida y nos han desanimado? And how many times have you hit a difficulty in your life and it's unmotivated you? Y quizá tú y yo lo hemos tratado y lo tratamos humanamente y no podemos. And humanly possible, we've tried and tried and tried to finish. Pero fíjese el consejo de Dios. But look at God's counsel.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Finally, be strengthened by the Lord and by his vast strength. Así es que si ya te sientes cansado y no has podido lograr lo que tú has querido que se logre, es tiempo de fortalecernos en el Señor. So if you're tired and weary because you've been going at this with your own strength, now is the time to turn to the Lord and seek his strength. A lo mejor nos sentimos impotentes, Maybe we feel impotent, pero nos tenemos que fortalecer en el Señor. but we must strengthen in the Lord. Y sabe una cosa, es desgastante a veces estar en problemas, estar en enfermedad, te desgasta, ¿cierto o no? And being ill, being tired, it just wears you out. Porque cualquier problema que esté en tu mente te va a ir desgastando. Whatever problem is going through your head, it's literally wearing you out. ¿Sabe lo que me pasó a mí esta semana? You know what happened to me this week? Dije, ok, voy sobre cirugía, otra más. I'm going to go through surgery once again. Y dije yo, ¿será tiempo que ya me retire de pastorear? So I'm thinking, you think it's time for me to retire from pastoring? De veras, eso pasó por mi mente esta semana. Honestly, this thought crossed my mind. Y yo no lo quise decir a mi esposa, And I didn't want to tell my wife. porque ya sabía lo que me iba a decir. I already knew what she was going to tell me. Pero es desgastante a veces pensar y pensar y pensar y pensar. Entonces, lo único que yo hice, dije, me voy a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. And it truly wears you, just constantly wearing you thinner and thinner to be thinking like this. And I said, you know what? I'm going to look to the Lord for his strength. Y sabe, después de estar pensando en esto del Señor, el Señor me dijo, ok, todavía no he terminado contigo. And the Lord spoke to me and he said, okay, look, I'm not finished with you yet. Y sería un malagradecido, hermano, si yo dijera, ya no voy a seguir adelante. And I would be ungrateful if I told you, or if I told him I didn't want to continue. Y luego mis hermanos en Redlands, ¿qué? And what about my family in Christ in Redlands? What about them? Los amo mucho, hermanos. I love you, Vamos a brothers. seguir adelante en el nombre del We're going Señor. to continue forward in the name of God. Pero sabe una cosa, muchas veces te desanimas y te dan ganas de rendirte. But honestly, it just wears you and it discourages you and you just want to give in. Pero ahí en esos momentos es donde tenemos que clamar a Dios. It's in those moments where you must cry out to the Lord. Ahí en esos momentos quizá nadie te pueda ayudar, ni el amigo, ni el vecino, nadie, sino solamente Dios. You're probably in that moment where no one can help you. Not your parents, not a friend, no money, but only God can help you. El Salmo 92 y el versículo 10 dice así: Psalms 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. For you will strengthen me like the buffalo, and I will be anointed as one of your prophets. Y es bueno recordar la palabra cuando nos sentimos que ya no podemos seguir adelante, porque Dios tiene una palabra de aliento para tu vida. And it's good to memorize the word of God because it can come in at these moments and give you this fresh breath of air through your life. Pero ahora a lo mejor nos podemos preguntar, pero ¿cómo me voy a fortalecer en el Señor? And so you might be thinking, how am I going to strengthen myself in the Lord? Bueno, déjame darte unos tips. I'm going to give you unos consejos. Por medio de la oración te puedes fortalecer. Through prayer, you can be strengthened. Huh? La oración, la adoración, adorar a Dios Prayer and worship y escudriñar su palabra. and study His Word. Es bueno, hermanos, a veces, cuando uno está en medio de la prueba, abrir la palabra y a ver qué Dios tiene para mi vida. It's truly good when you're in a tough situation just to stop, open the Word of God, and just start reading. Y cuando His abres Word. la palabra no es una curiosidad lo que te va a salir, va a ser Dios hablando a tu vida. It's not chance where you land. It's God speaking to your life. Pero sabe una cosa, dentro de todo esto, hermano, ¿por qué es necesario fortalecerse en el Señor? And all in the middle of all this, why is it necessary to strengthen yourself in the Porque en Lord? medio de todas estas batallas, hermano, hay un enemigo espiritual. Because throughout all these attacks or these difficulties or trials, the enemy might be trying to attack you. A veces pareciera que las cosas suceden porque tienen que suceder.
Maybe it looks like it happened because it needs to happen. Alguien me quiere hacer daño porque alguien me quiere hacer daño. Someone wants to hurt me just because someone wants to hurt Pero algún me. día nos hemos puesto a pensar qué hay detrás de las intenciones de la persona que te quiere hacer daño. But have you ever stopped and thought, why is this person coming at me? Hay algo que lo domina, es algo que lo hace hacer y vencer su voluntad en contra de ti. What is dominating this person? What is taking this person's will to come and do harm towards me? Efesios 6:12 dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Ephesians 6:12. For our battle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the world powers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavens. Y es que a veces, hermanos, el enemigo va a utilizar cualquier cosa para desanimarnos. The enemy is going to utilize whatever he can to hurt us. Quiere destruir nuestra confianza en Dios. He wants to destroy your trust in the Lord. Quiere hacerte creer que Dios te ha abandonado, que Dios no se interesa en ti, que Dios no te ama, que Dios te ha dejado. God, the devil wants you to think that God has deserted you, he has left you, he doesn't love you, that he's not watching over you. Y te puede poner a decir, Dios no te ama. And all he says is, God doesn't love you. Porque la Escritura dice que el enemigo viene a ¿qué? A hurtar, matar y destruir. What does the word of God say? That the enemy has come to lie, to deceive, and destroy. Es por eso que Dios nos dice, no te rindas, cambia tu estrategia. This is why the word of God says, don't give in, change your strategy. Usted ha oído en diferentes cosas que a veces dicen, bueno, si no funciona el plan A, ¿qué dicen? ¿Tengo un plan B o no? Have you ever heard, if plan A doesn't work, then switch to plan B? Have you ever heard of it? Porque usted debe de tener un plan A, un plan B y un plan C. I'm pretty sure you have a plan A, a plan B, a plan C. ¿Qué pasa cuando el plan A no funciona? What happens when plan A doesn't work out? ¿Qué pasa cuando el plan B no funciona? What about when plan B doesn't work out? Tenemos que cambiar otra estrategia. We need to change our strategy. Y muchas veces quizás estemos usando la estrategia equivocada, óigame bien. And maybe we're using the wrong strategy. Hear me out. A lo mejor estamos usando la estrategia de que nosotros lo podemos hacer. Where maybe we're using the strategy that I can do this. Yo soy muy fuerte, yo lo puedo hacer. I've got the strength. I've got this. Quizás soy muy inteligente, yo lo puedo hacer también. I'm very intelligent. I Es can do que this. yo soy tan especial para hacer las cosas que yo lo puedo hacer. It's because I'm so special in doing things. I got this. Pero a veces nos damos cuenta que ni eso nos ayuda, no podemos salir adelante. But then we realize I Y de don't got repente nos this. vemos estancados. And then you realize I don't got this. I can't finish this, and now I'm stuck. De repente no podemos salir adelante. Now we can't move forward. Tenemos que usar una estrategia espiritual. We need to use a spiritual technique. Y esta estrategia espiritual es depender de Dios. And what's the spiritual technique? Depend on God. ¿No te has dado cuenta que muchas veces dices, no, esto yo lo puedo hacer, no hay problema? Have you found yourself saying, I can do this. There's no issue with this. Pero aunque tú lo puedas hacer, hasta en eso, dile, primeramente Dios lo voy a lograr. You can do it. Even then you say I can do it, but you must always depend on God. Hermanos, tienes que poner a Dios en el asunto. You need to put God in the situation, brethren. Tienes que meter a Dios en tu vida. You must put God in your life. Tienes que meter a Dios en tus decisiones. You must put God in your decision making. ¿Quieres que Dios te bendiga en el futuro? You want God to bless you in Tómalo en the cuenta. future? Tómalo en cuenta. Acknowledge Him. Súbelo a la barca contigo. Put Him in the boat with you. Porque en la barca va a haber tempestad. Because the boat can feel some turbulence. Y cuando sientas muy duro la tempestad, te vas a querer bajar de la barca. And when it's shaking, you're going to want to jump off the boat. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús está ahí, va a haber calma. But when Jesus is there, it'll be calm. Por eso es que tenemos que trazar una estrategia espiritual. That's why you must start using a spiritual technique. Esta semana que viene, This week that's coming forward, or coming up. camina. El enemigo, como dicen, el campo de batalla está en tu mente. So now the battlefield is in your mind. Y el enemigo se ha encargado de quererme meter
cosas negativas en mi mente. And the enemy, his job is to put these negative thoughts in my head. Y me ha dicho, a ver, ¿dónde está tu Dios? And now he says, hey, where is your God? Si realmente tu Dios te cuida, ¿por qué te tienen que operar? If he truly watches over you, why do they need to operate on you? Astuto el hombre, ¿ah? He tries to be very slick with his words. Y eso me mete y dice, ¿y por qué tu Dios no te cuida? And so why is my mind telling me, how come my God doesn't watch over me? Pero lo que yo sé es que mi Dios no llega ni antes ni después, llega en el momento que tiene que llegar. But what I do know is that God doesn't come early or late, he's there on time. Sé que mi Dios tiene cuidado de mí porque no me ha dejado hasta aquí. So I know he's watching over me because he hasn't let me go. Y cosas como esas que te pueden desanimar. And these little things can unmotivate you. Pero es necesario recordar de la palabra, hermano. And it's very necessary to Es remember necesario the word of meter God. a Dios en el asunto. It's necessary to involve God in the situation. ¿Tú quieres que te vaya bien en el futuro? You want it to go well in the future? ¿Quieres que Dios te bendiga? You want God to bless you? ¿Quieres que Dios te prospere? You want God to prosper you? Busca a Dios, Then look for God. porque Él es el único que lo va a hacer. He's the only one that can do it. ¿Qué dice la palabra? Acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. The word of God says, come close to me and I will get close to you. Mire, muchas veces peleamos las batallas en el lugar equivocado. We fight the battles in just the wrong places. El libro de Mateo dice en el capítulo 6, el versículo 6, fíjese lo que dice la palabra. Matthew 6. Mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, fíjese bien, ora a tu Padre que está en secreto, dice. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. But when you pray, go into your private room, shut your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees you in secret will reward you. Fíjese que una vez Lupillo mandó en el grupo que tenemos, y me llamó la atención esto, eso lo voy a decir yo. So one time, I'm looking at the WhatsApp group, and Lupillo sent a text, and it really caught my attention. No sé si alguno de ustedes lo miró, pero Lupillo puso algo donde iba un gatito adentro de un cuarto a orar. He sent a text where the cat is going into a room to pray. Y cuando sale después, salió como transformado en un león. And when he came out of the room, he came out ¿Sí te acuerdas? transformed like it's a lion. O sea, ¿qué nos da a entender eso? So what does that lead us to believe? Que entramos a nuestro aposento, So now we go into our private cerramos room. nuestra puerta. We close the door behind us. Y dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. With the door closed, pray to your heavenly Father in secret. Y dice, y tu Padre que ve lo secreto, dice, te recompensará en público. So now, when he sees that you pray in secret, he's going to reward you in public. Porque cuando tú oras en secreto, When you pray in secret, Dios te va a recompensar en público. he's going to reward you in public. La gente que está alrededor de ti se va a dar cuenta que está siendo prosperado. Those who surround you are going to realize that you're being prospered. Y van a decir, mira, ¿viste cómo le va bien? And they're going to say, look, it's going well for him. Mira cómo Dios lo bendice. Look at how God is blessing him. Pero lo que no saben es que hay que pagar un precio. That he is paying a price. ¿Tú crees que a mí no me da flojera levantarme bien temprano y orar? You don't think that I don't get lazy and wake up early to pray? No es que sea flojo, pero la camita está suave. It's not that I'm lazy, it's just that the bed is nice and Cuando comfortable. hace mucho frío, ¿verdad que uno quiere quedarse más acostado más tiempo en la cama? Especially when it's cold out. Isn't it easier to stay under your sheets? Pero tienes que vencer esta carne, te tienes que levantar, te tienes que arrodillar para que Dios te bendiga. But you must be conquer over your flesh and go into secret and pray. Y sabes una cosa, practica esto y vas a ver la diferencia. Después tú me dices qué es lo que va a pasar. And if you practice this, overcoming your flesh and praying, you're going to see the outcome. Porque cuando tú te acostumbras a hacer esto,
Because when you're used to doing this, or ya no te da flojera en la when you mañana. grow accustomed to doing this, you are less lazy in the morning. Tú te levantas y doblas rodilla porque sabes que tienes una cita con el Creador de los You cielos. get up, you get on your knees because you know I have an appointment with my Heavenly Father. Y sabes que antes de irte a tu trabajo, tú oras y abres cualquier posibilidad de cualquier accidente y todo. Mira, vas, Dios te bendice, llegas, regresas bendecido en el día de trabajo. And when you get up early and you pray, it's almost like you're opening up the path to work and the path back home, blessed by God. Muchos de nosotros a veces, hermano, tristemente confundimos o dice, hacemos ¿cómo se llama? El error de hacer nuestra iglesia un campo de batalla. Many of us make the error. We make the error of making the church the battlefield. Y sí es bueno venir a la iglesia. And it is good. Don't get me wrong. It is good. No me confunden. Es bueno venir pero muchos de nosotros venimos muchas veces y aquí venimos clamando y orando a la iglesia. And a lot of us come just crying out and starting that warfare here at church. Pero aquí deberíamos de venir a orar. But here is where we must come and pray. Aquí es donde venimos para ser sanados, hermano. Here is where we come to be healed, brethren. Aquí es donde venimos para adorar a Dios. Here is where we come to worship. Un ejército no pelea sus batallas en el cuartel. An army doesn't fight the battles in the bunks. El versículo de Hechos 3 que leíamos al empezar el servicio hablaba de que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración, dice. So the scripture that we opened with said that Peter and John would go up to the church at a certain time of the day. Y dice que por medio de Jesucristo, dice, levantaran a un cojo que era un cojo de nacimiento. And through the name of Jesus, they were able to heal the lame. Pero ahora mi pregunta es esta, ¿de dónde venían Pedro y Juan? And now let me tell you, where were Peter and John coming from? ¿De dónde cree que venía Pedro y Juan? Tell me, where do you think they were coming from? De su casa. From their house? O sea, quiere decir que su casa ya venían orados de su casa. So now you're telling me that from their house, they were already praying there. Y es ahí donde tú y yo nos preparamos. And there is where you and I must prepare. Y aquí Dios nos bendice. And here is where God Aquí blesses. Dios te sana. Here is where He Aquí heals. Dios te restaura. Here's where He restores. Aquí Dios hace lo posible. Lo que era imposible lo hace posible. What was impossible, here is where He makes it possible. Pero muchas veces venimos y le decimos, Señor, tú sabes, y yo lucho y todo. Relax, hermano, aquí venimos a adorar a Dios. But here you come to church and you start causing spiritual warfare. En nuestro hogar es donde nos preparamos. Relax. Here's where we worship. At Ahí es donde home. dice la palabra que cerramos nuestra puerta en secreto a Dios orando, dice, y Dios te va a recompensar en público. At home is where you go into secret and you fight that spiritual warfare. And out here is where He rewards you in public. Es necesario ganar y pelear la batalla en oración, hermanos. It is worthy to fight and win in prayer. Y tenemos que usar las armas adecuadas, hermanos, para pelear la batalla. And it is intelligent and worthy to use the correct weapons to fight with. Segunda de Corintios, capítulo 10 y versículo 4, fíjese lo que dice la Escritura. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, ¿qué dice? En Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí está la clave. 2 Corinthians 10:4. Since the weapons of our warfare are not fleshly, but are powerful through God for the demolition of strongholds. We demolish arguments. ¿Qué dice? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En pocas palabras te voy a decir esto, y esto es tan cierto como el aire que respiro. So here's what I want to tell you. It's almost as truthful as the air that we breathe. ¿Hay algún problema que tengas en tu vida? Is there a problem that you have in your life? ¿Hay alguien que se ha levantado un problema contra ti? Is there someone that has started trouble against you? ¿Hay algo que no has podido resolver? Is there something you haven't been able to resolve? Si oras a Dios, es posible. If you pray to God, it is possible Porque to dice resolve. que, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, fíjese. O sea, no vamos a pelear con nuestras fuerzas, sino dice,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, déjame decirte una cosa, la oración destruye cualquier cosa. Prayer destroys it all because our weapons are not a warfare fleshly, but they are powerful through God in the demolitions of stronghold, and they are overcome through prayer. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, fíjese bien, y nuestra fe es nacida de Dios. Oiga acá, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. 5:4. Because whatever has been born of God conquers the world. This is the victory that has conquered the world, our faith. O sea que tu fe y la oración va a vencer el problema. So now your faith and your prayers are going to overcome those problems. Ojo acá, Check this out. si tienes fe If you have faith y oras, and you pray, cuidado, be careful. va a ser posible las cosas. All things are possible. Pero tienes que tener fe, But you must have faith. tienes que orar a Dios, You must pray to God. tienes que meter a Dios en el You asunto. must involve God in the Y situation. con esto termino. And I want to finish with this. Nunca olvides, fíjate bien, Never forget, listen here. quién está contigo peleando las batallas. Never forget who is with you fighting those battles. Primer libro de Samuel, capítulo 17, el versículo 45. 1 Samuel 16, 17. oh, 1 45. Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Dice, mas yo vengo a ti, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y cuidado cuando provoque la ira de Dios, hermano. Amen. It was 1 Samuel 14. 17:50. Yeah. 1 Samuel 17:45. 17:45. Yes. David said to the Philistine, "You come against me with the dagger, spear, and sword, but I come against you in the name of the Lord of hosts, the God of Israel's army. You have defiled him." Cuidado, hermanos. Be careful, brethren. En el nombre del Señor hay poder. In the name of God, there is power. Podemos estar protegidos. We can be protected. Y no importa quién se levante en contra de ti. Doesn't matter who comes up against you. Este gigante dice que tenía 30 días viniendo ante el pueblo de Israel y diciéndole, aquel que me venza, nosotros seremos esclavos de ustedes. This giant for 30 days consistently defiling the people of God, defiling the name of God. And then whoever defeats me, we will be slaves to. Y era un gigante que podemos decir que del tamaño de aquí hasta el cielo de ahí, grandote. Maybe up to this ceiling here was this giant. Y dice que el pueblo de Israel, nadie quería pelear contra él, And the people, there was no one in the army of God that wanted to fight this guy porque le tenían miedo. because they were afraid of him. Oiga, si usted mira, hay una persona que pega casi arriba, bien, la piensa dos veces para querer pelear con él. ¿Ah? Honestly, someone hits the roof with their head and well built, you know, you think twice about going up face to face with Y this más si es person. uno de esos que al hacerle así, se le rompe la camiseta. Yeah, the dude barely does anything. He's flexing, Como que infunden temor. like almost like just transmit fear. Pero dice la escritura que llega David. And the word of God says that David arrives. Un chaparrito, dice la escritura, rubio, de hermoso parecer, dice la Biblia. Short, blonde, and just handsome guy. Y le dijo al gigante, And told the giant, ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? "You come at me with fear and all these weapons, swords." Y así tienes que decirle al problema, por más grandote que esté. And that's exactly how you need to tell the problem, and don't matter what the size is. Y tú le tienes que decir, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los I come ejércitos, at you in the name of God, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has the provocado. Lord of hosts, the one that you have provoked. Y te aseguro que ese problema se va a caer. And I assure you that problem will be destroyed. ¿No ha oído usted la frase que dice que entre más grandes, ¿qué dice?
más fuerte caen. Remember the saying, the taller they are, the harder they fall. ¿Y qué pasó en la escritura? Dice que entre más grande estuvo el gigante, más grande fue el azotón que dio. And the scripture says that he was tall and that when he fell hard. David confió en el Señor. David trusted in God. Si tú y yo confiamos en el Señor, If you and I trust in God, como dice, no se te olvide quién está peleando a un lado de ti. so I tell you, do not forget who's fighting at your Que side. no se te olvide quién pelea la batalla por ti. Let you not forget who is fighting for you. Porque dice la escritura que si Dios está con nosotros, The scripture ¿quién en says, contra de nosotros, mi If he hermano? is with you, who can be against you? Te lo aseguro que si Dios está con nosotros, hermano, no vas a ser vencido. Surely I tell you that if you fight with God, you cannot be destroyed. No es en el nombre del médico, It's not in the name of the medic. no es en el nombre del mejor abogado It's tampoco, not in the name of the best lawyer. no es en el nombre del más rico, It's not in the name of the richest man. no es en el nombre de ningún título social que podamos tener. It's not in the name of whatever title you can carry. En el único nombre donde se dobla toda rodilla, dice, es el nombre de Jesús. It's in the name of Jesus Christ, the one you kneel before. Y Él quien nos da la batalla. He is the one who gives us the battle to ¿Recibe win. la palabra? Do you receive the word of God? Quizá a lo mejor necesitamos cambiar la estrategia. Maybe we need to change our strategy. A lo mejor hemos estado luchando con nuestras fuerzas. Maybe we've been fighting with our strength. A lo mejor estamos luchando con nuestro conocimiento. Maybe we're struggling with our thoughts. Pero sabe una cosa, tenemos que cambiar la estrategia. But I tell you, let us change Si our queremos ver strategy. mejores días, If you want to see better days, tenemos que buscar a Dios. you must seek the Lord. Cualquier sueño, cualquier necesidad que tú tengas, déjaselo a Dios, por favor. Whatever need or struggle, please put it before God. No digas, esto yo lo puedo hacer. Primeramente Dios lo vas a hacer. Don't say, I can handle this. No, first say, I'm placing it before Mete God. a Dios en el asunto. Involve God in the Mete a Dios en tu situation. vida. Involve God in your life. ¿Y sabes qué? Te va a ir mejor. And you know what? It's going to go well Dios for te you. bendiga. Ponte de pie, por God favor, en bless you. esta Please tarde. stand. La mejor estrategia es buscar a Dios.